eso no se puede cambiar. Pero bueno, pues si les parece, vamos a comenzar esta primera jornada dentro pues de esa programación de la parroquia, esa idea que ya nos vamos dándole vuelta, pues da esa oportunidad. Una de las cosas importantes que se tiene que vivir en la iglesia, aparte de los sacramentos, aparte de la vida de catequesis, etcétera, etcétera, también es importante la formación. Y dentro de esa formación, pues bueno, pues donde encontremos pues respuestas a esos interrogantes que nos pueden venir como cristianos, y que mejor pues, bueno, que vengan pues personas, a veces sean sacerdotes, otras veces seglares, más especializados, más metidos en esos temas que iremos viendo a lo largo de este curso. Vamos a comenzar, estamos en la iglesia y normalmente pues comenzamos rezando. Si os parece, nos ponemos de pie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pueden sentarse. Bueno, pues normalmente no tengo mucha experiencia en estas cosas, pero cuando se organiza una conferencia o una charla coloquio, como es el caso, pues lo normal es presentar pues al ponente. Don Adolfo Liza, la mayoría de ustedes lo conocen porque es asiduo a la Virgen de Luna. Ella ha venido varios años, y presentar a Adolfo pues para mí es complicado porque en la revista de la diócesis de la iglesia lo resumía muy bien, ¿no? Cuando él decía, ¿quién es tu mejor amigo? Y Antonio Tejero, cura de Villanueva de Córdoba. Entramos juntos en el seminario y hemos vivido momentos muy buenos, también momentos en nuestra vida como cura pues también difíciles. Hemos estado ahí siempre pues de apoyo uno y otro, ¿no? Él es párroco de Almodóvar, ¿de acuerdo? También pues lleva todo el tema de la catequesis en nuestra diócesis. También pues bueno, todo el tema en el plan académico del nivel de la diócesis de Córdoba, pues también está muy metido. No es lo importante aquí ahora sacar, pues bueno, aquí lo importante es que pues transmita, hable, y también pues vosotros, ustedes, también tenéis luego la oportunidad de mantener un diálogo, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo encantado de poder estar con vosotros esta noche, de poder compartir este rato. Y lo primero de todo, mirad, pues sería pues felicitar a don Antonio por esta iniciativa que él tiene de que en la parroquia pues encontréis esta formación, así todos los que componéis la parroquia. Decía el Papa Juan XXIII, el de los años 50, que la parroquia, o sea, por ejemplo, la parroquia de San Miguel es como la fuente del pueblo, ¿no? A la que uno va a recoger el agua, ¿no? Pensemos en nuestra abuela o nuestra bisabuela, y ahí encontramos ese agua de los sacramentos, evidentemente con los que nos encontramos con Jesucristo, pero también encontramos el agua que necesitamos para nuestra propia formación, para nuestro propio crecimiento en la fe. Y ese va a ser el tema en el que yo voy a tratar de ahondar así durante este rato, en el que voy a compartir en el fondo con vosotros algunas cosas que intento pues, pensar y explicar a los seminaristas o a los seglares, o en tantas ocasiones pues, que tengo que proponer también, como no, en mi parroquia, ¿no? Pues, sobre todo lo primero pues felicitar a don Antonio, me parece una iniciativa original, muy bonita el que podéis tener aquí en vuestra parroquia, pues estos encuentros de formación que en el fondo, pues yo estoy seguro que uno de sus propósitos más claros es pues que nos sintamos alentados en la vida de la fe y en la vida cristiana.
Luego, yo voy a insistir precisamente en eso, ¿no? En lo importante que es para nosotros formarnos, en lo importante que es para un cristiano una verdadera formación. Pero mirad, os voy a tratar de contar la vida que todos conocéis, ahora vais a daros cuenta que todos la conocéis, de una persona que ha marcado la Iglesia en el siglo XX, en el último tramo del siglo XX. Mirad, os voy a hablar de lo importante que es formarse, recordando algunos de los grandes tesoros que hemos recibido en la persona de San Juan Pablo II. Luego, yo lo que voy a intentar es hacer un balance de lo que supuso su pontificado, de lo que supuso ese intervalo de tiempo del año 1978 a 2005, y viendo cuál ha sido su tarea como maestro de la fe, como es propio del Papa, descubrir lo importante y lo necesario que es para nosotros formar. Pensad que estamos, si no mal recuerdo, en el tercer pontificado más largo de la historia de la Iglesia. Pensad que don Antonio y yo nacimos y ya estaba Juan Pablo II. Hemos llegado a ser sacerdotes y todavía hemos llegado a ser sacerdotes unos años y estaba el mismo Papa, el Papa San Juan Pablo II. Luego nada más que por años, pero también por su sabiduría, él supone un gran tesoro. Si hacemos ese pequeño recorrido que yo voy a hacer por su enseñanza, pues descubrimos la necesidad que tenemos de crecer en una formación, en un conocimiento de la fe que es verdaderamente rica, que verdaderamente le da un sentido a nuestra vida. Por eso, mirad, en el Papa Juan Pablo II, a lo mejor es un poco presuntuoso por mi parte que yo resuma su pontificado en 4 puntos, no, pero voy a intentar como subrayar 4 aspectos que a mí me parecen fundamentales, que a mí me parecen tremendamente importantes. Mirad, el primero de ellos, él empezó a llevarlo a cabo, nada más comenzar su pontificado, cada miércoles. Ya sabéis que el miércoles se empezó antes, pero con él ya tiene un gran boom. Se tiene la audiencia general de peregrinos, en el que la persona que va a Roma pues tiene la oportunidad de encontrarse con el Papa y recibir una catequesis, una enseñanza del mismo Papa. Mirad, él tuvo un especial interés, él tuvo un especial cuidado en que durante 4 años toda su enseñanza, toda su catequesis fuese sobre lo siguiente: sobre el amor esponsal, es decir, el amor entre el hombre y la mujer, sobre una comprensión de lo que es la sexualidad desde la fe, y fijaros, sobre algo que él insistió y mucho, que es lo que él denominaba como una teología del cuerpo. ¿Qué significan todas estas cosas que yo he ido diciendo? Mirad, para poder explicarlo eso bien, tendríamos que pensar en lo que él era antes de ser Papa. Y como sabemos todos, hay una película muy bonita por ahí en la que podemos ver más o menos reflejado en el cine todo lo que eran sus preocupaciones. Ya sabemos muy bien que una de sus preocupaciones eran los matrimonios, especialmente los matrimonios jóvenes y los mismos jóvenes. Él parece que tenía un carisma muy especial con la gente joven. No hay nada más que el conjunto de Jornadas Mundiales de la Juventud que él inventó, y también una preocupación muy clara por ayudar a comprender, por ayudar a descubrir la belleza del amor entre el hombre y la mujer. Mirad, antes de ser Papa, él se encargó de escribir una obra de teatro que él publicó bajo seudónimo en un periódico polaco. Él ya era obispo auxiliar de Cracovia, luego con el tiempo llega a ser arzobispo de Cracovia. Y en esa obra de teatro, que se llama El taller del orfebre, él va mostrando cómo comprende él el amor entre el hombre y la mujer y cómo comprende él la gracia del sacramento del matrimonio y por tanto cómo comprende él, evidentemente, la familia. Si uno tuviera que resumir su pensamiento, o si, fijaros, pudiéramos resumir esa obra de teatro, El taller del orfebre, se resumiría básicamente en la siguiente idea. Primera, no hay una vocación más profunda en el corazón de la persona. Él dice, no hay una vocación más innata en el corazón de la persona que la necesidad de amar. La necesidad de amar. Es más, es
es algo que todos yo estoy seguro que compartimos, ¿verdad? Si el motor de nuestra vida es que buscamos la felicidad en todo lo que podamos hacer en nuestra vida, uno tiene que descubrir que solamente necesita una cosa para ser feliz, y es amar y sentirnos amados. Por eso, el día a día de la vida de la persona sería un sinsentido, pues por ejemplo, si no tuviésemos el amor de unos padres. Nuestra vida sería un sinsentido si no tuviésemos, por ejemplo, el amor de unos amigos. Nuestra vida sería pues, un verdadero desierto si uno no contase con el amor de unos hermanos, pero explica él muy bien. Pero hay un amor que es especialmente poderoso, especialmente vinculante, que es el amor entre el hombre y la mujer. Y por eso en esa catequesis él dedica casi un año entero a enseñarnos todo lo que el libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, nos enseña sobre cómo hemos sido creados incompletos y cómo en lo más profundo de nuestro ser hay la necesidad de un otro, pero también la necesidad de un otro con mayúscula que es Dios. Por eso lo digo así más sencillamente. El amor entre un hombre y una mujer, el amor entre unos amigos, el amor entre un padre y un hijo, no son más que un reflejo del amor de Dios. Podríamos decir incluso en el pensamiento de Juan Pablo II que son como un índice que el Señor nos ha dejado como un indicio para que lo busquemos, para que podamos buscar el amor de Dios. Pero fijaros, junto con esa reflexión que él hace sobre el amor entre el hombre y la mujer, que él insiste mucho que es una vocación, fijaros, el gran drama de nuestra sociedad es precisamente que hemos reducido el amor a un sentimiento. En el momento en que reduce el amor, especialmente entre el hombre y la mujer, a un sentimiento, ya todo se vuelve con mucha facilidad de desmoronarse, de perderse. Evidentemente, en el amor hay un componente de sentimiento, pero uno tiene que aprender a descubrir que el amor es una vocación. Esa vocación de la que hablaba antes, innata, que lleva a la persona a salir de sí misma, que lleva a la persona a ensanchar su corazón y que lleva a la persona, en definitiva, a descubrir que la felicidad es la felicidad del otro y la felicidad del otro supone para ti tu propia felicidad. Pues junto con esta reflexión que él hace sobre el amor entre los esposos, él añade algo sobre lo que había una tremenda confusión. Una confusión que venía desde ese famoso año 68, que tantos quebraderos de cabeza tuvo, ¿no? Y que hemos celebrado hace poco, ¿no? Hace poco hemos vivido el 50 aniversario del famoso mayo del 68. ¿Qué sucede en ese mayo del 68? Que de repente tiene lugar una revolución a la que la humanidad no estaba muy acostumbrada y a la que la Iglesia pues supuso pues, que de repente tuviera que repensar muchas cosas, que es la famosa revolución sexual. ¿Qué tuvo que hacer en ese momento Pablo VI? ¿Pero qué intentó poner ya una luz completa Juan Pablo II? Pues toda su reflexión no fue otra que enseñarnos y mostrarnos que uno ama con el cuerpo. Por eso la teología del cuerpo. Y que uno ciertamente no puede comprender la sexualidad si no es en el contexto, en el marco de un amor entre un hombre y una mujer. De un amor entre un hombre y una mujer con una promesa de exclusividad y de que tenga un carácter definitivo. Porque entre otras cosas, esa sexualidad no es más que la expresión de la entrega de un hombre y de una mujer, de una entrega que está abierta a la vida, que está abierta ciertamente a la procreación. Pues mirad, a lo largo de esos 4 años, en esas catequesis de cada miércoles, el Papa Juan Pablo II nos va a enseñar, como decía al principio, pues la belleza del amor esponsal, la realidad de la sexualidad entendida como expresión de toda la persona, porque toda la persona quiere amar, y cómo desde la fe nosotros podemos y debemos decir una palabra
Porque hay formas de comprender esa sexualidad que se apartan de la fe, que evidentemente se apartan de Dios, pero que, fijaos, mal entendida, mal vivida, hacen a la persona esclava, hacen de la persona un puro objeto del que uno puede aprovecharse y que hace que nuestra dignidad se vea cegada, se vea perdida. Por eso, la insistencia del Papa Juan Pablo II, que luego han ido prolongando Benedicto XVI y el Papa Francisco, de comprender algo que a veces tendríamos que insistir más, que es que si el amor es verdadero, necesita estar abierto a la vida, aunque ciertamente uno tiene que añadir ahí un elemento vital, crucial, que es la paternidad responsable. Mirad, estaréis de acuerdo conmigo que evidentemente en esta sociedad en la que vivimos, en medio de este mundo en el que nos encontramos, más que nunca es urgente que un cristiano sepa expresar, sepa mostrar la belleza de ese amor entre el hombre y la mujer, entendido desde Cristo. Qué urgente es que aprendamos a descubrir que en nuestra vida no haya zonas en las cuales pues no queremos que la fe entre, sino que la fe tiene que iluminar todos los aspectos de nuestra vida. Y uno de los aspectos de la fe que tiene que iluminar nuestra vida es, como él se encargó de enseñar durante 4 años, es precisamente también la sexualidad, para amar como hombre y para amar como mujer. Y aquí es donde radica, donde se encuentra pues su gran preocupación, la gran preocupación por la familia. Una preocupación por la familia que tiene que comenzar a vivirse, que tiene que comenzar a dilucidar cómo puedo yo mostrar el Evangelio de la familia, pasando por una comprensión, como he ido explicando, sobre el matrimonio, sobre el amor entre el hombre y la mujer. En esa obra de teatro de la que os hablaba, él insiste y mucho. La obra de teatro tiene 3 actos. En la obra lo que va contando es la vida de 3 matrimonios. Pero hay una frase que se repite constantemente: el futuro depende del amor. Pues mirad, primer punto en el que yo quería insistir: cómo él nos muestra la grandeza de nuestra vida, la grandeza de esa vocación que tenemos en lo más profundo de nuestro ser, que es la vocación al amor. Y cómo en la medida en que nosotros vamos creciendo en ese amor a Dios, como escuchábamos este domingo, en la medida en que vamos creciendo en ese amor a Dios y al prójimo, como en ese amor al prójimo pues entra, si tengo la vocación al matrimonio, pues crecer en mi entrega en mi matrimonio, crecer en mi entrega como padre, crecer en un amor más verdadero al prójimo, a la persona que Dios ha puesto en mi vida. Pues ahí todo dependerá, ese futuro, de ese amor. Y ese amor será el que nos irá mostrando la verdad de nuestra vida. Mira, en muchas ocasiones nos tachan a los cristianos pues, de puros retrógrados, de que solamente somos conservadores por ser conservadores, que en realidad transmitimos un mensaje que con el tiempo pues, desaparecerá. Y sin embargo, no hay una mejor escuela de humanidad. No hay un lugar en el que la persona, el hombre y la mujer, puedan descubrirse en su vocación, en su realidad más profunda, que a través de la enseñanza de la Iglesia. Aquí sale una ecuación muy fácil. Pensad que toda la historia del siglo XX se resume en esto: 2 regímenes políticos, el nazismo y el comunismo, que intentan construir una sociedad sin Dios. Bien, admitámoslo por un momento como una hipótesis. Pero ¿cuáles son los resultados de esos 2 regímenes políticos? Nunca ha habido más destrucción que como consecuencia del nazismo y del comunismo. Luego es señal clara, es señal inequívoca de que cuando olvidamos a Dios, cuando le damos la espalda a Dios, ¿qué sucede? Pues que de repente nos destruimos a nosotros mismos. Mira, en esto a veces podemos tener una visión muy pesimista, a veces podemos ser como el profeta Jeremías, ¿no? Todo el día cantando y contando lamentaciones, pero es evidente a que todos aspiraríamos, ¿verdad?, a que esta sociedad en la que vivimos tuviese más claro
el ideal que en sí es el matrimonio, el ideal que en sí es el amor entre el hombre y la mujer, como he dicho antes, el ideal que en sí es el evangelio de la familia. Porque sin familia, sin matrimonio, ¿cómo puede uno crecer como persona? ¿Cómo encuentra algo que luego insiste el Papa Benedicto XVI? ¿Cómo encuentra un niño, uno de vuestros hijos, uno de vuestros nietos, el arte de vivir? ¿Cómo aprendo a ser yo persona si no tengo yo el referente del matrimonio de mis padres, si no tengo yo el referente de una familia? Luego mirad, primer gran legado de San Juan Pablo II, y que nos tiene que a nosotros llevar a descubrir que el Señor en la Iglesia me ha dado una vocación. Y esa vocación es la de construir, también son palabras de Juan Pablo II, en mi casa una iglesia doméstica. Él llega a decir en un momento, una iglesia en miniatura. Y aprender a descubrir que en mi matrimonio, en mi familia, en el día a día de una casa, de una familia, es donde el Señor quiere santificarme, es donde el Señor quiere cambiar, pues incluso esas relaciones, para que se llenen de esa plenitud con la cual me viene la verdadera felicidad. Segundo gran legado. Primero es el matrimonio, la familia. Nadie como él ha hablado de la familia. Nadie como él ha insistido y tanto sobre esta realidad, que siempre le preocupó. El segundo gran legado es quizá más rebuscado, ¿no? Pero quisiera yo subrayarlo, aunque parezca un poco más rebuscado, porque en él vamos a encontrar algo que en nuestra sociedad y a veces dentro de la Iglesia se echa muy en falta. Mirad, estamos hablando de los años 84, 86, 85. De repente, en Hispanoamérica, en toda América del Sur, empieza a surgir, no sé si lo habréis escuchado una vez, pero bueno, yo lo explico así brevemente, una cosa que se va a llamar teología de la liberación. La teología de la liberación. Eso empieza a tener está de moda en pleno años 80. No voy a explicar yo aquí ahora qué es la teología de la liberación, ¿verdad? Pero en la teología de la liberación, de repente, empieza a suceder lo siguiente. Que se empieza a ver que ante todo, lo que Jesucristo y por tanto tiene que llevar a cabo la Iglesia es sencillamente un desarrollo de los pueblos, un buscar, un erradicar la pobreza y un buscar construir una sociedad más justa en la que no exista esta división que nosotros vivimos perfectamente a día de hoy entre norte y sur. Norte, donde estamos nosotros, que vive muy cómodamente, sur, que vive muy pobremente. Y a eso en nuestros días tendríamos que añadirle ese famoso cuarto mundo que encontramos a veces en nuestras grandes ciudades o en los barrios de muchos de nuestros pueblos, en los cuales podemos decir que hay un submundo de incultura, de pobreza, de injusticia. ¿Qué sucede? Mirad, es obvio que la Iglesia no puede ser indiferente ante esa injusticia. Es obvio que nos tiene que doler el que haya un mundo que pasa hambre, y que nos tiene que doler también, como no, para despertar nuestra conciencia, pues una falta de solidaridad por nuestra parte y un olvido por el cual entre todos construimos una sociedad en la cual parece que todo está, casi sin darnos cuenta, pensado para que siga existiendo esa pobreza y para que falte esa verdadera justicia a la que todos tendríamos que aspirar. ¿Pero qué sucede? Pues que empieza a considerarse que el Evangelio, que la liberación que ha venido a traer Jesucristo, es solamente una liberación material. Yo suelo todo hacerlo de una forma muy sencilla, ¿no? Suponed que sois misioneros, vais a un país pobre y de repente os encontráis el siguiente dilema. ¿En qué vais a dedicar vuestro empeño en el día de mañana? ¿En preocuparos de que puedan construir un pozo o en darles catequesis? Hombre, todos diríamos de forma inmediata, bueno, primero el pozo y luego le doy la catequesis, ¿no? Bueno, no deja de ser una pregunta bizantina, ¿no? Que se dice, ¿no? De estas así capciosas, ¿no? Como la que le hacían al Señor. ¿De qué se trata? Pues que la Iglesia, evidentemente,
tiene que llevar pues a Jesucristo. Que llevar a Jesucristo supone también, cómo no, que un pueblo progrese, que un pueblo empiece a subsistir, a desarrollarse por sí mismo, porque ha recibido una educación, porque ha recibido una cultura, porque ha recibido unos instrumentos por los cuales ese mismo pueblo va, por nuestra ayuda, creciendo en una mayor justicia, vamos a decirlo, en una mayor nivelación social. Pero ¿qué sucede? Que de repente empieza a hablarse de que no hay pecado, de que el pecado es pues este mundo injusto en el que vivimos y que por tanto lo que se trata es de cambiar políticamente este mundo, de que nos pusiéramos todos de acuerdo y este mundo cambiaría. Este mundo sería un mundo justo, un mundo verdadero y un mundo auténtico. Lo digo más sencillo. De repente, en toda esa corriente que yo he dicho que se llamaba teología de la liberación, empieza a decirse que realmente el pecado existe así como si fuera una atmósfera y que el pecado no tiene nada que ver con tu corazón. ¿Estaría de acuerdo conmigo? Esto de forma clásica se ha dicho siempre, ¿no? Que hay como tres lugares en los que anida el pecado: el mundo, y eso es obvio, ¿no? Vivimos una sociedad en la que cunde el mal ejemplo. Si uno pone la tele, honestamente, pues uno ve que hay corrupción en derecha y en izquierda. No te alienta un telediario a que intentes vivir en el bien y en la bondad, no precisamente. Junto con el mundo está el demonio, que existe ciertamente y que trata de hacer de la suya y que trata de tentar, como decía un escritor inglés, y cuya principal tentación a día de hoy es hacernos pensar que no existe. Por eso ya ha desaparecido en nuestro lenguaje la palabra pecado en muchas ocasiones. Y también la carne, es decir, nuestra propia debilidad. Pero de esos tres elementos, mundo, demonio y carne, en el fondo, donde influyen es en el corazón. Es verdad que la suma de unos corazones pecadores, como son todos los nuestros, ¿verdad?, pues crea una situación en la cual pues hay mal ejemplo, no hay verdadera solidaridad a veces, pero todo tiene su raíz en el corazón de la persona. Por eso la salvación, la liberación, no vendría porque cambiáramos políticamente un gobierno. No vendría porque de repente nos pusiéramos de acuerdo, o la ONU de una vez por todas se pusiera de acuerdo y cambiase esta situación de injusticia y de falta de liberación social, sino que esa liberación, esa salvación pasa necesariamente o tiene su punto de partida en el corazón de todos y cada uno de nosotros. Y aquí se encuentra una de las grandes preocupaciones de San Juan Pablo II, y es que si hay algo que caracterice nuestra sociedad e incluso nuestra misma Iglesia, es que hemos perdido la conciencia de pecado. Mirad, si en mí no hay una conciencia de pecado, otro tema es que yo me vaya al otro extremo y caiga en una conciencia escrupulosa, eso sería otro problema. Pero si en mí no hay una conciencia de pecado, difícilmente me puedo yo abrir a Dios. Nos dice el Señor en el Evangelio: no he venido para los justos, sino para los pecadores. Si yo me considero justo, si yo considero que no tengo pecado, o que en realidad no hay pecado en mi vida, Jesucristo huelga en mi vida, es decir, sobra en mi vida. Es superfluo, es innecesario. Por eso él insistió mucho en una exhortación muy bonita, uno de los escritos de él, que se llama Reconciliación y Penitencia. Él insistió mucho en que estuviéramos muy atentos a ese mal espíritu que se ha metido en nosotros, por el cual hemos perdido la conciencia de pecado. Mirad, y ahí todos deberíamos aprender a hilar fino. Primero, en la sociedad en la que vivimos, que desgraciadamente, si hay una característica que la caracterice, es que ya el problema no es que seas coherente con el bien, que huyas del mal, sino que el bien y el mal lo votamos en un parlamento. Entonces ya van mal las cosas. Porque si no existe ni el bien ni el mal, pues es cuestión de que hoy el bien es bien, mañana puede ser mal.
y viceversa. Hoy el mal es mal, pero mañana puede ser bien, y todo va en función de una votación. Pues ante eso nosotros tenemos un arma infalible, o mejor dicho, dos armas infalibles. Una, nuestra conciencia. La persona más atea que conozcáis, le ponéis este argumento delante de su ojo y no será capaz de rebatirlo, ya os lo digo. El más ateo que conozcáis, o el más indiferente agnóstico que uno puede encontrarse en la vida, difícilmente te puede explicar, si no es apelando a que alguien ha puesto en ti la conciencia de una forma especial, difícilmente te podrá rebatir el argumento de la conciencia. Y junto con ese argumento, la palabra de Dios. Pero vuelvo a lo de antes, pudiendo descubrir que en esa conciencia de pecado yo descubro la necesidad que tengo de sanación, de curación. Que la solución no me va a venir por un cambio de gobierno, la solución me va a venir por otro camino. Por eso, mirad, desde hace como 2 siglos, comienzos del siglo XIX, hubo un señor, y pensad que nuestro pensamiento político va por ahí, ¿sí? Un señor que no hay quien lo entienda, un tal Hegel, que era un filósofo alemán, ¿vale? Pero cuando uno lee el pensamiento de este señor, no comprende muchas cosas, y es que desde hace 2 siglos parece que el Estado es Dios, y el Estado lo es todo. Y nosotros, y eso es pensamiento cristiano, esa es la famosa doctrina social de la Iglesia, hemos de aprender que evidentemente un cristiano está pues, en una sociedad como la que vivimos, democrática, y es un bien una sociedad democrática. Pero hemos de aprender a que el Estado no me puede determinar en mi conciencia, que el Estado no puede ser una especie de Dios que controla toda mi vida, que tendríamos que aprender a que la Iglesia fuera un lugar en el cual en la sociedad hubiesen distintos grupos que uniéndose hiciesen una sociedad mejor y hiciesen ver al Estado que ante todo su tarea es gestionar, pero que también junto con esa gestión tiene que aprender a ser respetuoso de mi conciencia, a ser respetuoso de mi libertad, porque vuelvo a repetir, el Estado no puede ser Dios en mi vida. Hay ámbitos que son de vuestra familia y ningún político debería o podría tener la osadía de deciros cómo educaros en algunos aspectos a vuestros hijos, o de deciros a vosotros a través de una asignatura en el colegio, a decirle a vuestros hijos cuál es la idea de matrimonio o cuál es la idea de familia, porque eso no es un ámbito general, sino que es el ámbito de la conciencia y de todas y cada una de vuestras familias. Por eso, mirad, a mí a veces, yo insisto mucho en esta idea, me voy ahora al siguiente Papa, Benedicto XVI. A Benedicto XVI en algún momento se lo preguntaron y él lo reflexionó en varias veces, ¿no? Le llegan a preguntar, mire, ¿cómo se imagina usted la Iglesia dentro de unos años? Dicen, pues mire, será una Iglesia posiblemente más minoritaria, puede ser, pero una Iglesia más cohesionada, en la que se vive más plenamente la comunión, ¿sí? Que es lo propio de la vida de la Iglesia. Pero fijaos, insiste y dice, pero una Iglesia que seguirá siendo referente. Porque pensad por un momento, si en esta sociedad de repente desaparece ese faro que es la Iglesia, que nos habla de una idea de bien, de mal, que nos habla de una idea de libertad, que nos habla de una idea de familia y de matrimonio, que yo creo que es bastante verdadera. Si de repente esa luz se apagase, ¿quién iluminaría a una sociedad? ¿Quién le enseñaría al Estado que no puede ser dictador en determinados temas, como son los temas de la conciencia? Pues mirad, con toda la preocupación que él tiene por mostrarle el error que en sí suponía la teología de la liberación, aunque la preocupación es buena y es necesaria, erradicar la injusticia, erradicar la pobreza. Él nos enseñó a descubrir que el pecado no es una atmósfera que iba así en abstracto, sino que el pecado anida en el corazón y que la salvación de Jesucristo
pasa por la conversión de todo y cada uno de nuestros corazones. Y pasa porque desde esa experiencia de Dios de conversión, yo crezca en sentido de comunión en medio de una parroquia y en medio de la iglesia. Para que el que duda, para el que no ha tenido experiencia de Dios, para el que anda perdido sin mucho norte en su vida, pueda encontrar en nuestro testimonio, fijaros, en la comunión propia de una parroquia, pueda encontrar algo especial y puede decir, aquí hay algo que le une y no es simplemente camaradería o amistad o cercanía, sino que le une el Señor. Pues mirad, segundo gran legado de San Juan Pablo II, el mostrarnos que tenemos que estar muy atentos a esa falta de conciencia de pecado. Tercer regalo. Este tiene lugar, fijaros, en ese año tan significativo para nosotros, ¿verdad? Que parecía que íbamos a comernos el mundo, luego no nos lo comimos, pero bueno, que fue el año 92, ¿no? Las Olimpiadas, la Expo y todas esas cosas. O sea, que estaba en primero del mundo, ¿no? Sí. ¿Qué sucede en el año 92 junto con la Olimpiada y la Expo? Nos hace un gran regalo que se llama Catecismo de la Iglesia Católica. Hasta en ese momento, eso del catecismo sonaba para muchas personas algo ya trasnochado, ¿no? Algo que ya parecía muy pasado de moda. Es más, en algunos sectores de la Iglesia no sentó bien que de repente el Papa pusiese a toda una comisión que durante 6 años trabajó porque la Iglesia tuviera un catecismo para todos los cristianos del mundo, para el cristiano de Villanueva de Córdoba como para el cristiano de Pekín. Un libro que fuese el libro de la fe, un libro en el que uno encontrase, esta es mi fe, esta es la fe de la Iglesia. ¿Qué hizo Juan Pablo II? Bueno, él estuvo ahí, esto lo sabemos de sobra, ¿verdad? Él estaba ahí trabajando codo con su mano derecha, que en aquel momento era el cardenal Ratzinger. Eso es algo que ellos hicieron como los dos muy volcados en esta tarea. Ellos descubrieron que a veces un niño o un adulto no sabía muy bien qué es la fe cristiana. Entonces descubrieron que siempre en la Iglesia ha habido como 4 pilares, ¿no? Como 4 de estas columnas que sostienen esta parroquia de San Miguel. Y que a través de esos 4 pilares se garantiza el que yo reciba la fe, la viva en su integridad y la viva en todas sus dimensiones. ¿Cuáles son esos 4 pilares? Primero, y muy sencillo, el credo. Segundo, los sacramentos. Tercero, los mandamientos. Y cuarto, el Padre Nuestro. Esos 4 elementos que uno tiene que memorizar y que uno ha memorizado desde niño, credo, sacramento, mandamiento y Padre Nuestro, nos enseñan algo que es clave para nosotros y que a veces tristemente confundimos o que no tenemos muy claro. Primera cosa, que nuestra fe es historia, que nuestra fe es amistad con una persona, con la persona de Jesucristo y con Jesucristo al Padre por el Espíritu Santo. Y que como nuestra fe es una historia, Dios también actúa en mi propia historia, en mi propia vida. Muy sencillo. El credo no es sino un resumen, la síntesis, el resumen más certero de la historia de la salvación. Comenzando por la creación y llegando a la resurrección de la carne. Es más, se nos anticipa el futuro. ¿Qué es nuestra vida? Pues nuestra vida, el Señor no es una idea, ya lo digo. No es una teoría, ya lo digo. El Señor en nuestra vida actúa y se hace presente. Y se hace presente porque nada de lo que pasa en nuestra vida pasa por casualidad. Nada de lo que pasa en nuestra vida pasa por coincidencia. Y por eso mi vida y vuestra vida, la de todos y cada uno de los que estamos aquí, es historia de salvación.
Y si quiero comprender mi vida, no tengo más que mirar a esa historia de salvación por la cual yo también salí del Mar Rojo. Yo también fui liberado, he sido liberado de la esclavitud, estoy llamado a ser liberado de la esclavitud del pecado. Y yo también pues he recibido el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que puede hacer que haga obras buenas. Y es el Espíritu Santo el que pone en mí que busque al Señor, que tenga un interés por la fe, por formarme, por conocer más al Señor. Y es esa historia de salvación la que me muestra que yo también, día a día, he de morir al pecado para resucitar como hijo de Dios. Pero claro, esto no es solamente una historia. Esta historia ahora de repente se hace presente, cercana en los sacramentos. Y en los sacramentos yo tengo la misma dicha, la misma suerte, el mismo privilegio de un Pedro, de un Juan o de un Santiago. Es decir, el privilegio de encontrarme con Jesucristo en la Eucaristía, el privilegio de encontrarme con Jesucristo en el sacramento de la confesión, o el privilegio, sencillamente, de que en el momento de mi enfermedad tengo el consuelo de Jesucristo, que por su Espíritu Santo me da la fortaleza y el sentido necesario para que viva mi enfermedad. Eso podemos decir, creo, y sacramento es la mano tendida del Señor. Ahora, Él espera de mí una respuesta. ¿Cuál es la respuesta que el Señor espera de mí? Que viva cumpliendo la ley de Dios, que viva en coherencia con un verdadero estilo de vida. Y ahí ya pues pasamos desde el primero al último de los mandamientos. Y que yo haga mío los mandamientos y el espíritu de la bienaventuranza. Y también, fijaros, que yo rece y tenga una intimidad con Jesucristo, que es la intimidad propia de la oración. Luego podemos decir que en credo, sacramento, mandamiento y Padre Nuestro se resume, se condensa la maravilla que Dios quiere hacer en mi vida y la respuesta que el Señor esperaría de mí. Esto no estaba muy claro. Esto no siempre se tenía muy presente. Porque había quien decía, bueno, mire, quizás eso de los sacramentos, quizás lo importante es que yo cumpla mi compromiso por el necesitado. Mire, quizás eso del credo ya está trasnochado, ¿no? Ya son historias del pasado. Usted, pues yo cojo el credo lo que me gusta y las cosas que no me gustan, pues sencillamente las silencio, las dejo a un lado. Pues los sacramentos, hombre, de sexto y noveno no me hablo, ya por lo pronto. El séptimo no hurtarás, pues mire, hombre, ya hace muchos años que dejé de ser niño de cogerle del monedero de mi madre. Oiga, y si usted tiene una empresa, ¿se ha preguntado usted si es honesto en todos sus tratos y en todas sus transacciones? O fijaros, rezo, porque fijaos, son 4 pilares. Porque si me mantengo, perdonad que lo diga así, ¿vale? Lo digo con el corazón en la mano. Si mi fe tiene que alimentarse del Jesucito de mi vida, que rezo, y muy bien rezado, después de 40 años, pero esa es toda mi oración, vamos mal, ya lo digo. Se entiende que uno ha tenido que crecer en una mejor oración, mejor no, en una mayor oración. Se entiende que uno tiene que crecer en una mayor intimidad con Jesucristo, porque necesito, como decía Santa Teresa, tratar de amistad con quien sé que me ama, porque necesito cuidar mi fe, y no hay una forma más certera, más directa de comenzar a cuidar mi fe y de protegerla que tener vida de oración, que rezar. Vuelvo a repetir, porque son 4 pilares. Si uno está muy débil, si uno está ya con la piedra que se ha vuelto arcillosa, nos va a ir mal, nos falta un pilar y no puedo sostener el edificio. Eso es precisamente la gran enseñanza del catecismo de la Iglesia Católica, decir que cuida estos 4 pilares, cuida estas 4 dimensiones de tu fe. Abro un pequeño paréntesis. Mirad, hay un teólogo, todo el mundo dice que es el gran teólogo del siglo XX. Bueno, hay como 2 grandes teólogos, los 2 son alemanes, ¿vale? Este tipo, honestamente, no hay quien lo entienda, pero bueno. Pero ha pasado como el gran teólogo del siglo XX, ¿no?
También la verdad que la vida pone cada uno en su sitio, ¿vale? Él es gran teólogo y yo soy un cura de pueblo, que se entiende. Yo me permito criticarlo. Pero no hay una cosa que a mí me gusta mucho, aunque yo esto se lo explico a los seminaristas, no suelo criticar mucho, porque hay cosas que yo creo que con el tiempo influyeron muy mal, pero no lo voy a explicar aquí. Este hombre llega a decir, dice, mire, el cristiano del siglo XXI, es decir, nosotros, el cristiano del siglo XXI o es místico o no será cristiano. ¿Qué significa eso? Pues que vivir en la sociedad en la que vivimos es muy difícil como cristiano. Y si yo no me preocupo de cuidar mi espíritu, si yo no me preocupo de proteger, de cuidar mi amistad con Jesucristo, mi fe no la perderé, ya os digo yo que difícilmente uno pierde la fe. Sería casi un imposible, yo suelo decir eso. Se puede evitar mucho, parecer casi inexistente, pero está, porque no depende de nosotros, sino del Espíritu Santo. Pero se puede quedar tan languidecida, tan anémica, tan debilitada, que no ilumine mi vida, que sea claro, ese agarradero al que acudo, porque a veces se vuelcan las cosas de tal manera, ese pequeño orgullito en el que vivo, que parece que yo voy a solucionar los problemas, a veces se me desmorona, sea por la vía de un problema o por la vía de una enfermedad, entonces claro, acudo al Señor. Pero si tengo una preocupación por rezar a diario, ya de la forma que sea, las realizaciones ya corren de cuenta de cada uno de nosotros. Pero si me preocupo de proteger, de cuidar la fe rezando, esa fe se acrecentará, se hará más auténtica, iluminará todos los aspectos de nuestra vida. Pero fijaros, vuelvo al catecismo, tercer gran regalo. Son 4 pilares. Clave es que yo me preocupe si están protegidos esos 4 pilares, si mi fe está vivida en 4 dimensiones. Termino. Último gran regalo. Mirad, nadie como él nos ha ayudado a descubrir lo siguiente. Aquí también, sí que lo sabemos perfectamente, él escribe una encíclica en la que él es muy ayudado por su mano derecha, Joseph Ratzinger, que la titula La fe y la razón. ¿Por qué? Porque a él le preocupa mucho lo siguiente, que hay personas que dicen, mire, si usted es científico no puede ser católico, o si usted es creyente no puede ser científico, porque son dos mundos tan distintos que usted, pues por torpeza, usted creyente, por torpeza, por falta de capacidad de razonar, pues se contenta con mitos, con cuentos, con historias del pasado que a lo mejor a usted le valen. Pero mire usted que la ciencia avanza y que la ciencia le está diciendo que por favor, de una vez por todas, vamos a superar el cristianismo y vamos a buscar pues la verdad a través de la ciencia. ¿Qué hace Juan Pablo II en esta carta encíclica que se llama La fe y la razón? Enseñarnos algo muy sencillo. Y es que desde hace 100 años, 100 y pico años, la razón se ha vuelto tremendamente soberbia. Se ha vuelto tremendamente orgullosa. Se ha vuelto que se cree que puede medirlo todo. Y como se cree que lo puede medir todo, como a Dios no lo puede demostrar, pues considera que Dios es inexistente, que Dios es una hipótesis, es un cuento, una historia. ¿Qué hace Juan Pablo II? Pues enseñarnos a lo siguiente, que la razón es la que yo puedo aplicar para resolver una ecuación, es la que puede aplicar un físico para trazar una teoría o una hipótesis del crecimiento o no crecimiento del universo, pero la razón no lo puede medir todo. Es más, hay respuestas que no puede dar la razón, que o apela a la fe o no hay respuesta posible. En una palabra, que la ciencia me puede explicar algunas cosas de cómo funciona mi cuerpo, me puede explicar algo de la historia de la humanidad, pero en el fondo no puede explicarme, y sería un error en el que vivimos todavía, no puede explicarme, por ejemplo, cuál es el verdadero origen del universo, de la creación.
no puede explicarme verdaderamente cuál es el destino de la creación. En una palabra, la razón por sí sola es incompleta. Necesita de la fe, necesita de iluminarse. Por eso la razón de la persona no es solamente la que yo aplico, ¿verdad? A ver cómo hacer algo, montar un mueble de IKEA, o yo qué sé, o intentar, si soy médico, hacer un buen diagnóstico. La razón también que tenemos todos y cada uno de nosotros tiene que hacer un ejercicio que lo hace de suyo, pero a veces lo silenciamos, que es preguntarse. ¿Y es preguntarse qué? Pues la gran pregunta que en el fondo quisiéramos saber. ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y qué hay más allá de la muerte? Él nos ayudó a algo muy sencillo, pero yo creo que es muy importante. A que un cristiano nunca esté acomplejado. A que un cristiano nunca considere que el científico puede reírse de él, que el científico lo puede mirar por encima del hombro, ¿no? Porque el científico te puede explicar un aspecto muy concreto. Pero en el fondo, en las grandes preguntas, o en la cuestión del origen, del destino, del sentido de la vida, estamos en igualdad de condiciones. Porque la razón no nos puede dar la solución y porque yo intento explicarlo desde la fe. Y la fe no es algo irracional, es razonable. Tiene sentido creer. Tiene sentido creer. Ahora ya sí me acabo. ¿Qué he intentado hacer? Pues mirad, en el testimonio del Papa, en su tarea como maestro de la fe, señalar 4 grandes regalos que Él nos ha hecho. Descubrir en esos grandes regalos que tenemos todo un campo para seguir ahondando. No para que luego me dieran como un título, ¿no? Como hicieron un máster. No vamos a hablar mucho de máster, que está la cosa conmigo. O un doctorado. Pero sí, para que yo descubra que ahondando en esos ámbitos, ahondando en esos campos de la vida cristiana, mi vida se enriquece. Mi vida se llena de plenitud. O puedo seguir descubriendo cantidad de aspectos que a veces están como adormecidos, que a veces necesitan ser iluminados, que a veces necesitan ser motivados. Uno en la vida, que ahora ya sí que termino. Normalmente vosotros y yo tenemos el siguiente problema, ¿verdad? Que uno quisiera en algún momento, no sé si lo habréis pensado, ¿no? Decir, oye, a mí me gustaría, a veces, no es que se rían de mí, pero a veces no tengo razones. Porque este amigo o esta persona no cree, me pega tiritos, ¿no? Me intenta provocar. Hombre, yo intento ahí campear como puedo, intento salir como puedo, intento dar una respuesta, pero quisiera formarme más. Y mira, eso es bueno, claro. Si yo me formo más, puedo dar mejor razón de mi fe, que es lo que Dios os hace. Dar razón de vuestra fe, dar razón de vuestra esperanza. Pero mirad, te lo digo casi como una advertencia, ¿no? Un consejo de amigo. Uno tiene razones para el que quiere creer. Para el que no quiere creer, no hay razones. Ya puede uno dominar toda la teología del mundo. Si la persona está cerrada a este mensaje, si la persona pues, lo vive desde un prejuicio, o sencillamente está cerrada a ese mensaje, por mucho que yo intente hacerle ver, no va a descubrirlo. Ahora, ¿qué es lo que le llega a esa persona? Vuestro testimonio. El testimonio de vuestra vida. El testimonio de un día, de otro, por el cual esa persona se pregunte por lo especial de vuestra vida. Pero ahora vuelvo a lo de antes. Ese testimonio se enriquece. Se enriquece el conocimiento de Jesucristo. Si yo, por ejemplo, como nos ha enseñado durante tantos años Juan Pablo II, me dejo iluminar por la enseñanza de la Iglesia, me voy y me sigo formando, sigo ahondando en las razones de mi fe y entonces seguiré descubriendo pues todo un tesoro, si queréis, todo un arsenal por el cual no es que domine unas ideas, sino que descubro que es vida, que es plenitud. Que no es una sabiduría así en abstracto, sino que es algo que llena mi propia vida. Pues esto es lo que yo tenía pensado deciros. No sé si ahora terminamos o hacemos alguna pregunta.
Si queréis preguntar o algo, pues quizás comento. Ha sido puntual, 45 minutos más o menos. Si alguno o alguna quiere preguntar una cosa de lo que se ha dicho, ahora es el momento. Siempre es verdad que nos da un poco de corte o de cosas preguntar, pero he visto que de dos formas sencillas no puede ser, ¿no? No sé si alguna persona quiere, pues el momento. Bueno, pues veo que no. Darte las gracias, Adolfo, por siempre estar dispuesto con todas las cosas que llevas y eso, pero siempre estás siempre abierto cuando te llamamos los compañeros. Creo que el testimonio y sobre todo pues, lo que nos ha transmitido, ¿no? Pues creo que cala en nosotros y sobre todo, ¿no? y Dios quiera, ¿no? Porque eso también habrá pues iniciativas, habrá proyectos, haya motivación, ¿no? Pues a eso es tan importante como es para nosotros los cristianos el formarnos, ¿no? Reitero de verdad mi agradecimiento de esta parroquia, ¿verdad?, por haber venido y sobre todo pues a ustedes, ¿no? Yo tenía cierto poco de miedo por la hora, el día y no sabía tampoco la respuesta, ¿no? La respuesta. Así que agradeceros el grupito que habéis venido, un grupito interesante. Y bueno, pues esta es la idea. Cada mes pues, vendrá una persona y bueno, pues intentaremos formarnos, intentaremos dar razón de nuestra fe, como se nos ha dicho, sin olvidar, como has terminado, ¿no, Adolfo? Lo que hace, lo que evangeliza es nuestro testimonio, el día a día, el que la gente nos vea y diga dónde está ahí ese misterio de que esa persona pues viva con esa alegría o encaje los problemas de su vida de otra manera, estando en el mundo sin ser del mundo, ¿no? Pues si no tenéis ninguna o no tienen perdón, ninguna preguntilla, pues damos como terminado esta primera. Nos ponemos de pie. Dios te salve.